Bueno, buenas tardes a María Sol y a Paula, que son hoy las únicas conectadas, y vamos a tratar de concretizar hoy la unidad 5. La unidad 5, que el capítulo 5 de la bibliografía, hacía referencia a dos cuestiones fundamentales. Una es estructura organizacional y otra es cultura. Habíamos visto en la clase anterior que en la estructura es fundamental reconocer dos aspectos fundamentales. Uno era la diferenciación y otro la integración. Eso fue tema de discusión de la clase anterior, que la diferenciación se relacionaba con los niveles jerárquicos, es decir, con una visión vertical o división vertical, y la división horizontal también formaba parte de la diferenciación. Y la integración tenía que ver con la coherencia de los objetivos que se daban en los niveles jerárquicos y cómo coordinaba las acciones cuando analizaba la división horizontal de una organización. También habíamos recorrido cuáles eran los mecanismos de adaptación y control, de coordinación y control, y habíamos hablado de la adaptación mutua, de la supervisión directa y de la normalización. Nos habíamos referido a las partes de la organización, que eran un diseño que ustedes tenían en la página 84 de la bibliografía, y veíamos que en toda organización había un ápice estratégico, una línea media y un núcleo de operaciones. El ápice estratégico siempre se relacionaba con el nivel superior o el nivel directivo, la línea media con el nivel medio o ejecutivo, y el núcleo de operaciones con el nivel operativo o nivel inferior. Y habíamos visto que la gestión de las organizaciones implicaban dos organismos, que uno era la tecnoestructura y otro el staff de apoyo. Y el último tema de la clase pasada había sido el de organigrama, teniendo en cuenta al organigrama como la muestra de la estructura formal de la organización, y que todo organigrama que establecía esa fotografía en un momento dado de la organización iba generalmente acompañado de un manual de operaciones, un manual de procedimientos que definía los puestos de trabajo. Vamos a ver ahora cómo se confecciona un organigrama. Yo comparto pantalla. Y vamos a leer el ejercicio práctica de Santa Clara. ¿Lo ven en pantalla, chicas? Sí, profe. Ya. Sí. Dice, distribuidora Santa Clara es una distribuidora de alimentos y bebidas. Se encuentra dirigida por su gerente general, el contador Lautaro Arredondo. De él dependen los gerentes de ventas, producción, finanzas y recursos humanos. El área de ventas se divide en ventas mayoristas y minoristas. Las ventas minoristas se desarrollan en Buenos Aires y el interior del país. La producción se organiza en lácteos, enlatados, golosinas y gaseosas. El área de finanzas cuenta con dos oficinas, tesorerías y créditos. Recursos humanos
se constituyó con las siguientes tareas: selección del personal, liquidación de sueldos y capacitación. Se solicita, 1, construir el organigrama, y 2, establecer los niveles jerárquicos y los criterios de departamentalización. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una descripción de distribuidora Santa Clara, Sociedad Anónima. Yo voy a ver si puedo compartir la imagen. Estoy preparando para poder compartir la imagen. A ver si la puedo rotar. Y vamos a ver si puedo compartir la solución. ¿Se ve la imagen? Sí, profe. ¿Se ve? Sí, profe, yo igual solo... la tengo abierta en la compu también. Entonces, fíjense cómo está armada. Tenemos al gerente general, y de la gerencia general se desprenden la gerencia de ventas, la gerencia de producción, la gerencia de finanzas y la gerencia de recursos humanos. La gerencia de ventas, a su vez, se divide en ventas mayoristas y ventas minoristas. Y las ventas al por menor o las ventas minoristas se realizan en Buenos Aires y en el interior. Me dice que la gerencia de producción se encuentra dividida en lácteos, enlatados, golosinas y gaseosas. Respecto acá a la resolución, algunos separaron golosinas y gaseosas el año pasado. Finanzas se encuentra dividida en tesorería y créditos, y recursos humanos en selección del personal, sueldos y capacitación. Si ustedes se fijan, la construcción del organigrama, que es una representación gráfica, cuando va armándose, deberían tener en cuenta algunas cuestiones. Ventas, producción, finanzas y recursos humanos se encuentran en el gráfico en el mismo renglón, e inclusive, yo esto lo hice a mano alzada, deberían tener el mismo tamaño, porque son gerencias de la línea media, el mismo tamaño cada uno de los rectángulos. Luego tengo otro nivel, que fíjense que está en el mismo renglón, que es ventas mayoristas, ventas minoristas, lácteos, enlatados, golosinas y gaseosas, tesorería y créditos, y de las ventas minoristas hay otra subdivisión, y ahí termina el gráfico en ventas Buenos Aires y ventas interior. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna dificultad? No, profe. Eso sería la división por departamentalización. Bien, ahora voy a explicar. En rojo, no sé si se ve, puedo ver los niveles jerárquicos. El nivel superior es la gerencia general, o el directorio,
podría también denominarse porque es una sociedad anónima. El nivel medio o la línea media son las gerencias de ventas, producción, finanzas y recursos humanos, y el nivel operativo es el otro nivel de organigrama. Esos son los niveles que, fíjense, que lo tienen al costado: nivel superior o directivo, nivel medio o ejecutivo, y nivel inferior u operativo. Eso tiene que ver con lo que vimos en la clase anterior de los niveles jerárquicos. ¿Estamos hasta acá? ¿Se pueden visualizar bien los 3 niveles? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver cómo se departamentalizó. Si ustedes hicieron la lectura del material, me decía que para el diseño de la estructura tenía que tener en cuenta el diseño de los puestos de trabajos, la departamentalización, la jerarquización y la coordinación. Dentro de la departamentalización, en la bibliografía iban teniendo diferentes ejemplos: departamentalización por tiempo, departamentalización por funciones, departamentalización por procesos, departamentalización geográfica o por zonas geográficas, departamentalización por productos, etc. Entonces veamos aquí. Cuando de la gerencia general me dice el enunciado que se divide en la gerencia de ventas, producción, finanzas y recursos humanos, no sé si ustedes ven que hay un numerito 1. Hola Rocío, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Y el criterio de departamentalización en Santa Clara, en gerencia de ventas, de producción, de finanzas y de recursos humanos, es por funciones. Son por funciones administrativas. Luego me dice, las ventas se dividen en ventas mayoristas y en ventas minoristas. Ahí el criterio para departamentalizar es por clientes, el cliente mayorista y el cliente minorista. Y me dicen, las ventas minoristas se realizan en Buenos Aires y en el interior. Ahí uso otro criterio de departamentalización, que es el número 3, que es por zona geográfica. ¿Es claro cómo se va departamentalizando cuando voy graficando el organigrama? Sí, profe, le hago una consulta. Sí. Cuando nosotros tenemos que hacer un ejercicio, por ejemplo... Que les di el de San Ramón y el de Santa Rita. Se los termino de mandar. Sí. Sí, cuando tenemos que hacer el ejercicio, generalmente tenemos detallado si vende así en Buenos Aires, en el interior, si tiene... Tienen que, está muy bien lo que me pregunta Sol. El organigrama se construye en función a los datos de la práctica. Por eso, visto esto y resuelto y comentado en clase, ustedes van a hacer el de San Ramón y el de Santa Rita y lo vamos a corregir la próxima clase. Ah, bueno, eso quería saber porque a mí me pasó una vez que tuve que hacer y en la práctica no especificaba muchas cosas y como que yo no sabía si ponerlo o no, como que inventarlo o no. No. Ustedes no tienen que inventar nada, lo van a construir a partir de los datos. Ah, bueno, profe, gracias. Bien, sigamos. Después me dice,
En la gerencia de producción se encuentra dividida por producción de lácteos, enlatados, golosinas y gaseosas. Y ahí tienen un numerito 4. Ahí el criterio para departamentalizar es por productos. También me puede decir, si estoy analizando una fábrica de electrodomésticos, que esa fábrica produce cocinas, heladeras, calefactores, y esos serían los productos. ¿Se entiende qué productos pueden ser? Acá, en esta distribuidora, hay producción de lácteos, producción de enlatados y de golosinas y gaseosas. Luego me dice el enunciado, finanzas se encuentra dividido en 2 tareas, tesorería y créditos. Eso tiene que ver con una función administrativa. ¿Es funcional la departamentalización o por funciones? Y por último, me dice que recursos humanos tiene selección del personal, o también puede decirme reclutamiento del personal, capacitación y liquidación de sueldos y jornales. Eso también es por funciones. Departamentalización por funciones. La departamentalización por funciones, van a ver que también aparece, es una de las más comunes. Por eso aquí, en el 1, el 5 y el 6, el criterio ha sido la departamentalización funcional. ¿Estamos hasta acá? Hay una que no aparece y que también es muy común, que es la departamentalización por tiempo. Por ejemplo, en las fábricas, el turno mañana de 6 a 2, el turno tarde de 2 a 10 y la noche de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y la escuela tiene una departamentalización por funciones, porque en cuántas escuelas, cuarto, quinto y, de cuarto a séptimo grado son los cursos de la mañana, y primero, segundo y tercer grado, si tienen algún jardín incluido que no haya jardín nucleado, se hace por la tarde. Fíjense, y los adultos tienen el turno vespertino o el turno noche. Y hay otra departamentalización muy común que se ven en los grandes supermercados, que se llaman por números simples, que es, por ejemplo, cómo vienen ordenadas las cajas, de la caja 1 a la caja 15. Y la caja 1 o la caja 2 tiene prioridad para embarazadas o personas con discapacidad. Estamos hasta aquí, porque las tengo todas con las cámaras apagadas. Sí, profe, sí, se entiende bien. Yo la apago para que funcione mejor el internet. Bien, no hay problema. Eso era lo que quería dejar claro. Les envié, porque no me acordaba si estaba en el Drive, 2 ejercicios más. Teniendo en cuenta estas consideraciones, que cada nivel tiene que estar en el mismo renglón, que si estoy departamentalizando por funciones, los rectángulos deben ser del mismo tamaño. Esa graficación implica igual nivel en la división horizontal del trabajo. Y los criterios, ustedes los tienen claramente marcados en la página 86, 87, 88 de la bibliografía. Creo que la departamentalización por tiempo no aparece, pero en la corrección de los ejercicios, si luego apareciera algún criterio que no hubiéramos nombrado, me preguntan y lo vemos. Luego tienen el tema de
jerarquización, qué son estructuras altas o estructuras bajas. Las estructuras altas son aquellas más burocráticas, las estructuras que tienen que ver, estoy en la página 90 de la bibliografía, donde fíjense que son empresas u organizaciones muy verticalistas. El ejemplo pueden ser las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, que tienen una estructura vertical, y algunas que tienen estructuras bajas, donde hay, que es los cuadros, ambos dicen elaboración propia. Las estructuras altas tienen canales de comunicación muy largos, controles más estrictos, tienen más la supervisión directa como un mecanismo de coordinación, que lo habíamos visto la clase anterior. Y las estructuras básicas, los grupos son más numerosos y por ello hay poca supervisión directa. En la escuela hay una estructura baja, porque nosotros tenemos la directora y las regentes, jefes de sección y los cursos. No tiende a ser tan vertical o una estructura alta. Y luego tienen aspectos que tienen que ver con la estructura, como es la coordinación, el alcance del control, la formalización que se relaciona con la normalización de las actividades. ¿Qué significan? Que cuando hay un grado de formalización muy alta, donde hay un manual de funcionamiento, donde todas las tareas están descritas, donde hay una serie de procedimientos, reglas explícitas, etc. El otro tema que tiene que ver con la estructura es lo que es centralización y descentralización. ¿Cuándo hay centralización? Cuando hay una concentración en la toma de decisiones en los niveles más altos de la organización. Y cuando hay descentralización, cuando hay transferencia de la autoridad para tomar decisiones a niveles más bajos en la organización. Y por último, habla de qué son estructuras mecánicas y qué son estructuras orgánicas. Y en la estructura, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? Las estrategias, las tecnologías presentes, el entorno, los procesos que se lleven a cabo, las personas que la integran, la cultura organizacional. Y me voy a detener, después si ustedes tienen alguna duda, van a ver, léanlo, hagan preguntas, pero sí me interesa hablar de la cultura organizacional y qué elementos forman parte de la cultura organizacional, porque es la otra pata de este capítulo. ¿Y cuáles son los elementos formadores de la cultura organizacional? Siempre que hablamos de cultura, ¿a qué se hace referencia? A la forma en que interactúan las personas, a las actitudes predominantes, los supuestos subyacentes, las aspiraciones, los asuntos relevantes de las interacciones humanas. Eso es lo que dice Chiavenato. Estoy haciendo lectura de la bibliografía de la página 98. Dice, es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna, y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser considerados válidos y por ende de ser enseñados a nuevos miembros de un grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas. Me va hablando de cultura organizacional
siempre vinculada a la interacción. Si yo tengo que pensar en algún elemento que forme parte de la cultura organizacional, tiene que ver, me parece a mí, y que queda claramente visualizado en el Instagram del ISP22, que es el tema de la inclusión y de la perspectiva de género, porque tienen o aparecen muchos textos redactados en lenguaje inclusivo. ¿Se entiende cuando hablamos de cultura? Pregunto a los que están escuchando. Porque los tengo a todos con la cámara apagada. Sí, profe, se entendió. Bien. También, Rocío me contesta que sí, Paula y María Sol no me contestan. Sí, Pero, sí, bien. sí, profe. También cuando yo leo un texto de una escuela confesional, también puedo entender la cultura, porque puede empezar una escuela confesional católica, adventista, evangélica, puede empezar con una cita bíblica o puede terminar con alguna reflexión. Entonces eso hace al ideario y a la cultura organizacional. Acá, ¿cuáles son los elementos de la cultura organizacional? Uno dice los valores, los principios éticos y morales que van a estipular la forma correcta de comportarse, dentro y fuera de la organización. Por ejemplo, forma parte de la cultura organizacional en un terciario público, que la gente puede ir con cualquier ropa y no necesita usar uniforme. Pero también los principios éticos y morales. Yo no voy el lenguaje coloquial lo voy a tener con mis compañeros, pero cuando voy a dirigirme a un docente o en secretaría, voy a tener un lenguaje que no sea el coloquial. Y cuando hablo de principios éticos y morales, esta cuestión que digo, la escuela pública tiene que ver con pensarla, o por lo menos lo que nos marca el equipo directivo nuestro y el equipo de conducción, es pensar la institución desde la perspectiva de género y desde la inclusión. Otras son las normas. Nosotros tenemos ciertas normas. Ustedes, para saber cuáles son las normas como estudiantes del ISP 22, van a ver el reglamento académico institucional, que es el primer apunte que yo le subí en el Drive. Hay ciertos ritos y ceremonias, por ejemplo, el acto de egresados, la efemérides, etc. Símbolos y metáforas. Algunas escuelas uno las reconoce, algunos tienen bandera, algunas tienen una imagen que hace una marca, etc. El lenguaje, dice, es la forma de expresarse que utilizan los miembros de la organización. Historias y mitos son las historias y las anécdotas repetidas constantemente dentro de la organización. Yo trabajo en una escuela a la mañana con régimen de internado, y muchos chicos dicen que en una compañía donde duermen hay un fantasma. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Los que pasan a tercero se lo dicen al de segundo, el que está en segundo año, que va a estar en tercero el año que viene, se lo dice al ingresante, y todo el mundo dice, sí, sí, porque hay un fantasma. Nadie lo vio. Pero eso, sobre todo en los más chicos, se va repitiendo. Hay héroes, personas emblemáticas. El ISP 22 se llama Profesor Julio César Haddad, porque fue el fundador de la escuela. Y la EMPA de Beltrán se llama Maestro Haddad, porque este profesor de historia
en el año 86 crea la EMPA 1268, que está a una cuadra del profesorado, por la calle Maestra Barragán, y al año siguiente se crea el Instituto número 22. Y el entorno físico, cuando uno pregunta ¿dónde queda la escuela, el ISP 22? Le van a decir la gente de Beltrán, es la escuela del batallón, es la escuela del arsenal. Entonces creo que estos elementos que forman parte de la cultura organizacional nos identifican. Si yo pienso en zapatillas y le digo las 3 tiras, seguramente ustedes van a pensar en la marca Adidas. Ese logo me permite pensar en esa organización. O Nike tiene como un tilde. Entonces, pero eso también sobre todo, a ver, algunos valores también se transmiten en las propagandas. Por ejemplo, excelencia en servicio, o pensar el precio más bajo siempre, como Walmart, etc. Y por último, están lo que se llaman las tipologías de las culturas organizacionales. Culturas fuertes y culturas débiles. Las culturas fuertes son aquellas que ejercen una influencia importante sobre el comportamiento de los individuos dentro de la organización. Es cuando la cultura está ampliamente difundida entre los miembros. Por ejemplo, si pienso en una escuela militar como un liceo, forma parte de la cultura organizacional, no faltar a bandera, izarla todos los días, cantar y no permanecer en silencio, etc. Existe como una identificación entre los principios de la organización y de los miembros que forman parte de ella. Y hay culturas débiles. Dice, en contraposición a estas culturas, las metas de la organización a veces no son claras o los miembros las van redefiniendo de manera distintas. Son organizaciones donde las decisiones se van a tomar de acuerdo a diversos principios sobre las bases de objetivos que a veces por momentos pueden ser divergentes. Y van a ver que puede haber culturas tradicionales y conservadoras, donde se tiende a preservar los valores que se sostienen, las costumbres, etc. Algunos están inclusive definidos en su nombre. Cuando pienso en un centro tradicionalista de gauchos, esa organización tiene una cultura tradicional y conservadora, y puede haber culturas adaptativas o participativas. Son aquellas que son flexibles, tienen modelos estructurales más modernos. Si pienso en una organización o una empresa de computación, las culturas van a ser adaptativas y participativas. Hasta acá llegué. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que charlar? No, profe, hasta acá se entendió re bien. Bien. Entonces, para la clase que viene, tarea completa, y que es los 2 organigramas que les dejé, y lectura entera del capítulo 6. El capítulo 6 es fácil. Es fácil, es largo, pero es fácil. Igualmente yo voy a ir armando las síntesis ahora que se nos va terminando el año, para facilitar la lectura. Profe. Sí, esperen que voy a dejar de grabar, y así vamos a las parroquiales.